y naturalmente él está preocupado, buscamos la manera, no, es decir, entre los mismos médicos es muy difícil porque se disgrega todo, una parte se va con el SEM y otros quedaremos afuera o quedará alguna parte de lo que es, vuelvo a repetir, lo que es PAMI. Ante todas esas posibilidades, yo vengo insistiendo desde hace tiempo, ya desde el 15 de noviembre, en donde el pueblo tiene natalidad cero, es decir, nunca más se hizo un parto. Acá se hacía 120 partos anuales, más de 200 cirugías general, y tenía un movimiento muy importante en la cantidad de médicos. Muchos de los médicos se retiraron, es decir, se fue disminuyendo todo esto. Entonces, ante toda esta posibilidad, volvemos a insistir con un proyecto, este proyecto, que, bueno, no sé si la Cámara lo irá a tomar, pero esto tiene fecha de entrada, no sé si lo alcanzás a tomar ahí, pero tiene fecha de entrada en junio, año 2002, ¿sí? A las 11 de la mañana. En esto lo habíamos presentado como concejal en aquel entonces Adrián Gil y en mi persona. Por supuesto, desapareció del Consejo, lo intentamos hacer en aquel entonces cuando estaba el doctor Elgáname. ¿En qué consiste en grandes generalidades este proyecto? Esto es lo que quiero explicarte después, es decir, esto es el resumen, porque si no entro a mezclar. Este proyecto, un año después, cuando asume Charlie, es decir, vuelvo a la presentación, esto se hizo en reunión en comisión, fue de alguna manera aceptado, pero no fue tratado como proyecto, quedó en comisión, hasta tanto no se resolviera con el privado en aquel entonces. Que por supuesto, es decir, era muy difícil poder discutir con un privado, la decisión pasaba siempre por lo público, es decir, la decisión siempre pasa por el intendente. Este proyecto, cuando asume Charlie, por supuesto, voy a ver quién estaba a cargo de la cartera de salud, tenían el proyecto en la mano y nunca se aplicó. Es decir, en definitiva, se me dijo que no tenían ni idea de lo que era esto, pero nunca se nos llamó, nunca participamos en nada. Lamentablemente desapareció del Consejo, lo estuvimos buscando, hasta que, bueno, reapareció los otros días, gracias a la doctora Carlini, que le pedí por favor que se pusiera a buscar, porque estaba en el hospital, aparece en el hospital, 12 años después. Naturalmente que el radicalismo, por más que yo lo haya confeccionado, esto era plataforma del radicalismo y fue plataforma en todos los candidatos a intendente desde el 95 para acá, porque el proyecto original se hace en el 92 y era viendo la posibilidad de una descentralización y de todo lo que se venía, de todo lo que ha sufrido la salud. Actualmente tenemos información que todos los pueblos de menos de 10.000 habitantes tienden a cerrar clínicas o salas de atención en lo privado y en lo público están saturados. Entonces, en aquel entonces, viendo toda esa posibilidad, intentamos poderle darle una solución al pueblo, y era fusionar lo público con lo privado. Esto lo comenzamos a hacer en la época que yo estaba a cargo del hospital. El doctor Moncar fue el que realmente nos abrió un poco la cabeza, una persona que conocía muchísimo de lo que es sistema de salud, y a raíz de eso se empezó a hacer el proyecto. Este proyecto tiene más de 15 años, entre 15 y 20 años, que no prosperó en gobiernos anteriores. Este mix que me está hablando de la parte estatal y privada, ¿puede llegar a ser factible en la actualidad? Sí, y te explico por qué. Cuando este proyecto se desarrolla en el año que yo lo escribo por primera vez en el 92, por supuesto que se saca leyendo muchos proyectos en el mundo entero. España lo pone en el año 99, se llama proyecto, es decir, Alcira con Z. Si vos lo buscas en internet, vas a ver que tienen ya muchos hospitales funcionando con un mismo sistema. Es decir, está fusionado lo público y lo privado.